hemos venido a hacer esta visita porque estábamos muy preocupados desde el mes de agosto con las devoluciones en caliente que se practicaron en la ciudad autónoma. Pusimos el grito en el cielo y tanto en todas las instituciones donde estamos, los compañeros que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, pues nos preocupamos mucho de que esta fuera una política que se fuera a llevar a cabo también en toda la frontera sur, como es Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía, que es también una de las fronteras que se ve con más presión con respecto a la llegada de personas migrantes. Lo que hemos visto, que hemos venido a hacer la visita al centro donde están los chavales, chavales algunos muy jovencitos o otros que ya tienen cierta edad, 16, 18 años. Nos hemos estado preocupando por la situación que tienen de integración con la zona, de cómo se encuentra su situación de documentación y bueno, nos hemos estado interesando por la situación de hacinamiento que en realidad existe ante estas circunstancias. Realmente pensamos que es muy difícil que ante la llegada de muchas personas a la vez a una ciudad como es Ceuta, la administración pues tenga capacidad de asumir tantísimas llegadas sin vulnerar los derechos de la infancia migrante. Realmente no es una situación adecuada en la que está, pero entendemos que es bastante difícil poder responder sin que el Estado haga un esfuerzo para no dejar solos a Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía, que son las comunidades, los pueblos que más están recibiendo a la población migrante. Nos preocupaba mucho que se siguieran con esta situación de devoluciones. Nos hemos encontrado con que muchos niños, en una cantidad muy elevada, hasta cerca de 800, han pasado la península, han pasado por Andalucía, que está recogiendo a muchos de estos niños que han llegado a salir de manera irregular. Realmente estamos muy preocupados por eso y también por la situación de calle que están viviendo muchos niños como consecuencia de que el Estado no fomente la ayuda a la infancia migrante necesaria para todas estas zonas que tienen una mayor presión. Bajo nuestro punto de vista, la mejor política, teniendo en cuenta que las competencias en materia de infancia, en materia de protección de menores, la tienen las comunidades autónomas, sería que el Estado se esforzara en colaboración con las ONG de protección a la infancia en fomentar y en financiar proyectos de integración en zonas diversas de España, vinculándolo con el problema de la España vaciada, del problema demográfico que tenemos y que realmente se hicieran proyectos de integración de todos estos niños y niñas que entran por la frontera sur en otras zonas de España, donde poder hacer realmente un trabajo digno, donde tengan sus derechos cumplidos, donde estén escolarizados, donde realmente se puedan integrar, con además el beneficio que eso supone para todas las zonas de España que se van a ver enriquecidas con la situación de estos niños, con la apertura de colegios y con que acudan pues más trabajadores a estas zonas. Como decía Maribel, nosotros estábamos muy preocupados por la situación, sobre todo de los menores aquí en Ceuta. De hecho, hemos hecho diferentes preguntas a las instituciones europeas sobre si se estaban cumpliendo los protocolos europeos en este sentido, en la cuestión de la protección de la infancia, que es un elemento para nosotros central. Lo que nosotros queríamos manifestar son 4 elementos fundamentales. Esto no es un problema de Ceuta, no es un problema tampoco exclusivamente del Estado español, sino que es un problema europeo y se le debería dar una salida europea y una solución europea que no es la que se está dando. De hecho, lo que estamos viendo con mucha preocupación es que el nuevo pacto de migración y asilo lo que viene es a reforzar justamente la dinámica que estamos viendo en la frontera sur, fundamentalmente en Andalucía, en Ceuta, en Melilla y también en las Islas Canarias. ¿Cuáles son? Convertirnos en islas tapón de la Europa fortaleza. Al final lo que quieren es que entren aquí para que no salgan. Y si no se dan una acogida adecuada, justamente es para mandar un mensaje, y el mensaje es muy claro: no vengáis a Europa.
Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo incluso cómo se hacen devoluciones en caliente desde la frontera francesa a España en una dinámica totalmente ilegal que se está generalizando en el conjunto de Europa, y esto es muy peligroso. Creemos que este pacto tiene muy poco de nuevo. Lo que viene a hacer es fundamentalmente a institucionalizar malas prácticas que ya se estaban haciendo a nivel europeo y que se han visto en Ceuta, que se han visto en Melilla, que las hemos visto en Canarias y que las hemos visto de una forma mucho más acelerada, por ejemplo, en las islas del Egeo. Yo acabo de volver justamente de Grecia, de estar viendo la situación de campamentos cerrados o directamente cerrados, que no dejan de ser centros de internamiento de inmigrantes, en este caso también de menores, y es una tendencia que podemos ver justamente que también se quiere implantar en el Estado español, y es otro elemento que nos preocupa. El tercer elemento muy preocupante: el gobierno español, el gobierno griego y el gobierno italiano y maltés han presionado para que en el nuevo pacto de migración y asilo la agencia de asilo no pueda verificar, no pueda justamente hacer un análisis de la práctica que hacen los diferentes estados en sus fronteras. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que esconder para que no se quiera justamente evaluar las prácticas de derecho en frontera, no solo con menores, sino con cualquier persona que demande asilo o refugio en Europa? Es algo que estamos viendo de una forma sistemática, y bueno, creemos que era necesario también venir aquí a recalcar esto, a recalcar que esto no es un problema ni es un reto que solo tenga que afrontar la población de Ceuta, ni siquiera la población de Canarias o de Andalucía, que yo creo que es una cuestión europea que tiene que dar una solución, pero la solución no puede ser institucionalizar las malas prácticas, sino la solución tiene que ser en virtud el respeto escrupuloso a los derechos humanos, que es lo que estamos viendo, que en el conjunto de Europa y la Europa fortaleza se están vulnerando, y no se están vulnerando por una cuestión, podríamos decir, de casos aislados, sino que es una dinámica. Y eso es lo verdaderamente preocupante, y yo creo que es lo que verdaderamente sería preocupante si institucionalizaríamos también aquí en la frontera sur, con las propias devoluciones. Se han parado esas devoluciones, pero esas devoluciones hay que decirlo. Eso no es que simplemente se le haya ocurrido al Ministerio de Interior. El nuevo pacto de migración y asilo, el elemento central que tiene no es la acogida, no es respetar los derechos humanos. El elemento central del nuevo pacto migratorio que está apoyando los diferentes gobiernos europeos son las devoluciones. Con lo cual podemos ver que ahora lo que se ha declarado ilegal pueda ser la norma en unos próximos años si no hacemos algo, y es justamente también lo que hemos venido a denunciar aquí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que ustedes plantean, por ejemplo, ante situaciones como la que se dio el pasado mes de mayo, 17 y 18, en la que entran 13.000 personas en 2 días? Pues mira, en vez de militarizar las fronteras, lo que habría que hacer es una atención adecuada, trayendo a miles, pero de trabajadores sociales. O sea, lo que tú tienes que atender no es como una cuestión de securitización, sino ante una emergencia humanitaria, ante un problema que es humanitario y no es securitario o militar. ¿Eso qué significa? Que aquí quien tiene que venir son los servicios sociales. Y la siguiente cuestión: no tiene que hacerlo Ceuta. Es que ese es el problema. El problema es intentar convertir a Ceuta, a Melilla, a las Islas Canarias o a Andalucía en fortalezas, en tapones de Europa. Esto es un problema que tiene que atender el conjunto del Estado español y el conjunto de Europa. Pongamos en situación: 14.000 personas para 300 millones de personas en Europa, ¿de verdad es un problema? No lo es. Muchas veces intentamos dar la imagen de un problema para justificar medidas excepcionales, medidas que normalmente vulneran los derechos humanos, como las devoluciones en caliente que vimos esos mismos días. Se daba esa imagen de superación, de no poder atenderlo, para justificar lo injustificable, que son devoluciones en caliente. A pesar de que estemos en una ciudad que no está suscrita al Tratado Schengen de movilidad dentro de la Unión Europea, que quizá hubiera
favorecido un poco ese punto de vista que expresa. Bueno, pero por ejemplo, la declaración del Parlamento Europeo en relación justamente a los menores no migrantes reconoció a Ceuta como parte del territorio europeo y hacía corresponsable al conjunto de Europa de las decisiones que se estaban tomando ahí. Es verdad, usted tiene razón, no es parte de Schengen, pero el propio Parlamento Europeo ratificaba justamente a Ceuta como parte de Europa, con lo cual había que dar una respuesta europea que no se dio. Independientemente de eso, Ceuta es parte del Estado español y, por ejemplo, no ya con los menores, que él lo ha explicado perfectamente, sino con todos los demandantes de asilo y protección internacional. Es obligatorio el facilitarle la movilidad por todo el Estado español, sin embargo eso no lo permite el Ministerio del Interior ni en Ceuta ni en Melilla, por ejemplo, y hay ni en Canarias, convirtiéndolo en ciudad de fortaleza cuando hay numerosas sentencias que dicen que es absolutamente ilegal el impedir que estas personas migrantes se puedan mover por todo el Estado español, porque una cosa es pertenecer o no a Schengen, pero otra cosa es pertenecer o no al Estado español. Es que no tiene nada que ver. Y por cierto, Marlaska dijo en el caso canario que Europa no permitía la movilidad para justificar el no traslado de personas que habían llegado, demandantes de asilo, migrantes y demás a Canarias. Y Europa, nosotros hicimos la pregunta parlamentaria, hice yo mismo la pregunta parlamentaria y Europa reconoció que eso no era verdad. O sea que sí que hay movilidad dentro de la península, sí podía haber movilidad a la península y no había ninguna ahora mismo normativa. Que no la haya no significa que no se esté preveyendo intentar convertir a las Canarias jurídicamente también en una isla fortaleza, igual que lo que se hace con Ceuta y Melilla. Por eso denunciarlo es tan importante, justamente para que finalmente no se conviertan en eso, que yo creo que no es bueno ni para los melillenses, ni para los ceutís, ni para nadie. Y yo creo que esto es una cuestión importante a reseñar y que yo creo que hay que poner en valor. Sí queremos recalcar que la ciudad autónoma, con una llegada tan grande de chavales, pues tenía muy difícil dar una acogida humanitaria y digna, como dicen los tratados internacionales, y que se respeten los derechos del niño en una situación así. O sea, nosotros achacamos el problema realmente al Estado, las políticas migratorias de Europa, pero que el Estado tiene que responder en situaciones como esta y movilizar, incentivar la movilización con proyectos en el resto del Estado, en la península. Lo que nos hemos encontrado, bueno, pues son centros que realmente contienen a demasiados niños, son 300 y pico de chavales en una situación pues a veces que no son las más dignas, bueno, en zonas de baños muy unidas, un poco de insalubridad, sí una sensación de que aunque son centros de protección de menores y digan que son centros abiertos, realmente no parece que lo sean. De hecho, para entrar y salir de una zona a otra hay que salir por verjas que están guardadas por seguridad y por personal que atiende a las entradas. Muchos chavales, que son la mayoría de 16, 17 años, que todavía no están documentados, que no se ha empezado siquiera su proceso de documentación, cuando ese es uno de los mayores problemas que nos encontramos en las zonas que tienen más sistemas de protección de menores con más niños, es que lleguen a cumplir la mayoría de edad y no tengan la documentación, no se les ha empezado a documentar, y esto es un problema. Y después también, bueno, parece que se ha instaurado una política para los que son más pequeños de escolarización en un sistema que parece paralelo al sistema normal de la ciudad. Acuden a clase en horario por la tarde, solos, lo cual hace bastante difícil la integración. Más parece, bueno, que es una guetización de estos chavales, más que el instaurar un modelo que los vaya a integrar en la ciudad, porque queramos o no, son niños que deben estar tutelados por la ciudad autónoma y por tanto atenderlo igual que el resto.